Hay palabras que parecen pequeñas, insignificantes, automáticas, pero están controlando tu vida sin que te des cuenta. Todos los días tomas decisiones, pero no todas las asumes. Dices no quiero como si fuera una verdad, cuando en realidad es una salida fácil. Y dices quiero sin entender lo que cuesta. La diferencia entre esas dos frases no está en cómo suenan, está en la vida que construyen. Hoy no se trata de motivarte, se trata de confrontarte con algo simple que puede cambiar todo. La forma en la que hablas y la forma en la que decides el lenguaje que usas todos los días no es inocente. No es solo una forma de comunicarte con otros, es una forma de revelarte a ti mismo. Cada palabra que eliges tiene una intención escondida, una postura frente a la vida. Cuando alguien dice no quiero, no está describiendo una simple preferencia, está mostrando su relación con la responsabilidad. Está marcando un límite que muchas veces no viene de la incapacidad, sino de la incomodidad. Fácil pensar que hablar es automático, que simplemente decimos lo primero que sentimos. Pero no es así. El lenguaje es una construcción. Se aprende, se repite, se vuelve hábito. Y como todo hábito, termina definiendo comportamiento. Por eso, cuando una persona se acostumbra a decir no quiero, poco a poco empieza a construir una identidad basada en la evitación. No se trata de que no pueda, se trata de que no asume. Decir no quiero parece honesto, incluso firme. Da una sensación de control, como si uno estuviera tomando una decisión clara. Pero muchas veces es solo una máscara elegante para evitar algo que requiere esfuerzo. Porque hay cosas que no queremos hacer en el momento, pero sí queremos en el resultado. Nadie quiere levantarse temprano, pero muchos quieren tener éxito. Nadie quiere incomodarse, pero muchos quieren crecer. Ahí es donde el lenguaje se convierte en un espejo incómodo. Porque si alguien dice no quiero estudiar, lo que en realidad está diciendo es que no. Quiere pagar el precio de aprender. Si dice no quiero trabajar en eso, muchas veces significa que no quiere atravesar el proceso que ese trabajo exige. El problema no es la acción en sí, el problema es la resistencia al esfuerzo que viene con ella. El lenguaje revela responsabilidad porque te obliga a posicionarte. No puedes esconderte completamente detrás de las palabras. Aunque intentes suavizarlas, siempre dejan ver tu nivel de compromiso. Una persona que constantemente usa el no quiero está entrenando su mente para evitar, para retroceder, para justificarse. Y lo más peligroso es que empieza a creer su propia narrativa. No se trata de prohibir el no quiero. Hay momentos donde es válido, incluso necesario, pero la mayoría de las veces no se usa con verdad, sino como escape, como una forma de cerrar la puerta antes de siquiera intentar abrirla. Es más fácil decir no quiero que decir me da miedo, me incomoda, no estoy dispuesto a esforzarme. El lenguaje se convierte en un refugio donde la responsabilidad se diluye. Cuando alguien cambia su forma de hablar, empieza a cambiar su forma de pensar. No es magia, es coherencia interna. Si en lugar de decir no quiero empieza a cuestionarse qué es lo que realmente quiero, se enfrenta a una respuesta más compleja. Porque querer algo implica aceptar todo lo que viene con eso. Implica entender que cada deseo tiene un costo y que ese costo no siempre es cómodo. El lenguaje no solo describe la realidad, también la moldea. Si repites constantemente que no quieres algo, tu mente se acomoda en esa postura. Empieza a evitar, a reducir esfuerzo, a justificar inacción. Pero si empiezas a reconocer lo que sí quieres, aunque sea incómodo, tu mente empieza a buscar caminos, soluciones, alternativas. El problema es que asumir responsabilidad no es atractivo. No tiene aplausos inmediatos. Es silencioso, incómodo, constante. Por eso muchas personas prefieren refugiarse en el no quiero, porque les permite mantener una imagen sin tener que sostener un esfuerzo real. Es una forma de protegerse del fracaso, pero también del crecimiento. El no quiero es una de las excusas más sofisticadas que existen. No suena a excusa, suena a decisión. Pero en muchos casos es solo una renuncia disfrazada. Una forma de evitar el compromiso sin sentirse culpable. Porque decir no quiero te da la ilusión de control, cuando en realidad estás cediendo el control a tus emociones del momento. La evasión no siempre es evidente. A veces se presenta de manera tranquila, razonable.
Una persona puede decir no quiero involucrarme en eso y parecer firme cuando en realidad está evitando un desafío. Puede decir no quiero intentar y parecer segura cuando en realidad está protegiéndose del posible fracaso. El problema de vivir en el no quiero es que limita el crecimiento sin que la persona lo note. Poco a poco reduce sus oportunidades, sus experiencias, sus aprendizajes. Se convierte en alguien que reacciona en lugar de alguien que decide. Porque evitar también es una decisión, pero es una decisión que te deja en el mismo lugar. La evasión tiene un costo silencioso. No duele de inmediato, pero se acumula. Cada vez que eliges no intentar, estás reforzando una versión de ti que prefiere lo cómodo sobre lo posible. Y con el tiempo, eso deja de ser una elección y se convierte en identidad. Muchas personas creen que no avanzan por falta de oportunidades, por mala suerte o por circunstancias externas. Pero cuando revisan su lenguaje, descubren algo incómodo, han pasado demasiado tiempo diciendo no quiero. No querían esforzarse, no querían arriesgarse, no querían incomodarse, y sin darse cuenta, fueron cerrando puertas que nunca volvieron a abrir. Cuando dices quiero, entras en un terreno completamente distinto. No es una palabra ligera, no es un deseo superficial. Es una declaración que lleva implícito un compromiso. Porque todo quiero tiene un precio, y ese precio no se negocia con las ganas del momento. Se paga con disciplina, con tiempo, con incomodidad. Muchos dicen quiero mejorar mi vida, pero no quieren levantarse cuando suena la alarma. Dicen quiero cambiar, pero no quieren dejar los hábitos que los mantienen donde están. Ahí aparece la contradicción. No es que falte deseo, es que no se acepta el costo real de ese deseo. El problema no es querer sin entender lo que implica. El costo no siempre es visible al inicio. A veces se descubre en el proceso, cuando la motivación baja y la realidad aparece. Ahí es donde la mayoría retrocede, porque confundió querer con sentir ganas, y no es lo mismo. Las ganas son temporales, el compromiso es constante. Decir quiero significa avanzar incluso cuando ya no tienes ganas. Cada meta tiene un precio diferente, pero todos tienen algo en común: incomodidad. Crecer incomoda, aprender incomoda, intentar algo nuevo incomoda. Por eso es más fácil quedarse en el no quiero, porque evita ese choque con lo difícil. Cuando alguien realmente dice quiero, entiende que la incomodidad no es un obstáculo, es parte del camino. No puedes querer resultados sin querer procesos. No puedes querer logros sin querer esfuerzo. Es una relación inseparable. Y cuando alguien intenta separar esas dos cosas, se frustra, porque espera resultados que no está dispuesto a construir. Ahí es donde el quiero pierde fuerza y se convierte en una ilusión. Aceptar el costo cambia la forma en que ves las cosas. Ya no te sorprende el esfuerzo, ya no te quejas del proceso. Lo entiendes como parte de la decisión que tomaste. Si quieres aprender, vas a tener que equivocarte. Si quieres avanzar, vas a tener que fallar. No como una posibilidad, sino como una consecuencia natural. La mayoría de las personas no tiene un problema de capacidad, tiene un problema de coherencia. Dice una cosa y hace otra. Quiere algo, pero actúa como si no lo quisiera. Y esa incoherencia desgasta porque genera frustración constante. Se sienten estancados, pero no revisan la raíz. Sus decisiones diarias no están alineadas con lo que dicen querer. La coherencia no es perfecta, es consistente. No significa que nunca falles, significa que cuando fallas, vuelves, que tus acciones, en su mayoría, apuntan en la misma dirección que tus palabras. Porque decir quiero no tiene valor si tus acciones dicen lo contrario. Las palabras pueden engañar a otros, pero las acciones siempre te confrontan a ti. Una persona coherente no necesita explicar demasiado. Su comportamiento habla por ella. Si dice que quiere mejorar, se le ve intentando. Si dice que quiere cambiar, se le ve ajustando hábitos. No es un discurso, es una práctica. Y esa práctica, repetida, empieza a construir resultados. La incoherencia, en cambio, es silenciosa pero evidente. Alguien puede decir quiero lograrlo, pero evita todo lo que implica ese logro. Evita el esfuerzo, evita el aprendizaje, evita el compromiso. Y entonces aparece la excusa, la justificación, el número. Era para mí.
pero en realidad nunca fue coherente con lo que decía. Ser coherente requiere incomodidad, porque implica renunciar a ciertas facilidades. Implica hacer cosas que no siempre quieres hacer, pero que elegiste hacer. Implica sostener una decisión incluso cuando ya no es emocionante. Y eso no es popular, porque no es inmediato, no es fácil, no es visible al principio. Pero es lo único que funciona. Cuando alguien alinea lo que dice con lo que hace, empieza a construir confianza consigo mismo. Y esa confianza es más valiosa que cualquier resultado externo. Porque ya no depende de la motivación, depende de la decisión. Ya no actúa solo cuando tiene ganas, actúa porque eligió hacerlo. Las excusas aparecen cuando esa coherencia se rompe, cuando hay una distancia entre lo que se quiere y lo que se hace. Y en lugar de ajustar el comportamiento, se ajusta la narrativa. Se buscan razones externas, se culpan circunstancias, se justifica la inacción. No porque sea verdad, sino porque es más cómodo que asumir la responsabilidad. La excusa no siempre suena débil. A veces suena lógica, razonable, incluso inteligente. No es el momento adecuado, necesito prepararme más. No tengo las condiciones. Y puede haber algo de verdad en eso, pero muchas veces es solo una forma de posponer lo que incomoda. Una manera de evitar el costo sin admitirlo. La diferencia entre una decisión y una excusa no está en las palabras, está en la acción que sigue. Una decisión genera movimiento, aunque sea pequeño. Una excusa detiene, aplaza, congela. Y con el tiempo, esas pequeñas pausas se convierten en estancamiento. Las excusas protegen el ego, pero limitan el crecimiento. Permiten mantener una imagen sin tener que sostener un esfuerzo. Hacen sentir que hay control cuando en realidad se está cediendo. Porque cada vez que eliges una excusa, estás renunciando a una oportunidad de avanzar. La coherencia elimina la necesidad de excusas. Cuando sabes lo que quieres y actúas. En consecuencia, no necesitas justificarte. No porque todo salga bien, sino porque estás cumpliendo contigo. Y eso cambia la forma en que enfrentas los errores. Ya no los ves como fracasos, los ves como parte del proceso que aceptaste. El problema no es equivocarse, es no intentarlo. No por falta de capacidad, sino por exceso de excusas. Porque es más fácil explicar por qué no hiciste algo que hacer lo necesario para lograrlo. Y esa facilidad es peligrosa, porque crea un hábito de justificar en lugar de actuar. Cada excusa refuerza una identidad, la de alguien que quiere, pero no hace, que entiende, pero no aplica, que habla, pero no ejecuta. Y con el tiempo, esa identidad se vuelve difícil de cambiar, porque se normaliza, se vuelve parte de la forma de pensar. Pero cuando alguien decide ser coherente, las excusas empiezan a perder fuerza. No desaparecen, pero ya no dominan. Aparecen, pero no se quedan. Porque hay una decisión más fuerte detrás, la de actuar a pesar de ellas. Y esa es la diferencia entre quien avanza y quien se queda. La coherencia no garantiza resultados inmediatos, pero garantiza progreso. Y el progreso, sostenido en el tiempo, transforma cualquier realidad. No porque sea fácil, sino porque es consistente. Porque no depende de momentos, depende de hábitos. Decir quiero es solo el inicio. Lo que define todo es lo que haces después. Asumir consecuencias es donde todo deja de ser teoría. Porque mientras puedes hablar de decisiones, de disciplina, de querer cambiar, todo suena bien hasta que aparece el resultado de lo que haces o de lo que no haces. Ahí ya no hay discurso que te proteja. Lo que hiciste tiene un efecto y lo que evitaste también. Cada acción tiene una consecuencia, incluso la inacción. No decidir también es decidir. No actuar también genera resultados. Muchas personas intentan escapar de esa realidad, como si pudieran elegir las decisiones pero no sus efectos. Como si pudieran decir quiero esto sin aceptar. Lo que viene incluido. Pero la vida no funciona así. No puedes elegir solo la parte cómoda de tus elecciones. Si decides no prepararte, la consecuencia es estar menos listo. Si decides no intentarlo, la consecuencia es quedarte con la duda. Si decides evitar el esfuerzo, la consecuencia es mantenerte en el mismo lugar. Asumir consecuencias no es castigarte, es reconocer la relación directa entre lo que haces y lo que obtienes.
Es dejar de buscar culpables externos para resultados que nacen de decisiones internas. Y eso incomoda porque elimina las excusas. Ya no puedes decir que fue la suerte, el momento o los demás. Empiezas a ver tu participación en todo lo que ocurre. La mayoría quiere control, pero sin responsabilidad. Quiere resultados, pero sin consecuencias. Quiere avanzar, pero sin incomodidad. Y esa combinación no existe. El control real aparece cuando aceptas que cada decisión tiene un impacto y que ese impacto es tuyo, no de alguien más. Cuando alguien empieza a asumir consecuencias, cambia su forma de actuar. Ya no decide desde el impulso, decide desde la conciencia. Ya no elige solo lo fácil, empieza a considerar lo correcto para lo que quiere construir. Porque entiende que cada pequeña decisión suma, que cada hábito deja una marca. Ahí es donde ocurre el verdadero cambio de mentalidad. No es una frase motivadora, no es un momento de emoción. Es una forma distinta de interpretar la realidad, es pasar de reaccionar a elegir, de culpar a asumir, de evitar a enfrentar. Cambiar la mentalidad no significa volverse perfecto, significa volverse consciente. Entender por qué haces lo que haces y qué consecuencias estás generando con eso. Significa dejar de actuar en automático y empezar a cuestionar tus propias decisiones. La mayoría vive repitiendo patrones sin darse cuenta. Dice que quiere algo diferente, pero piensa igual, actúa igual, decide igual y espera resultados distintos. El cambio de mentalidad rompe ese ciclo porque introduce una pausa. Pregunta incómoda. ¿Esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de lo que digo que quiero? Esa pregunta transforma, porque ya no puedes esconderte detrás de la costumbre. Empiezas a notar tus contradicciones, tus excusas, tus decisiones incoherentes. Y aunque eso incomoda, también te da poder, porque lo que se ve se puede cambiar. El cambio de mentalidad no es inmediato. No ocurre en un día, ni en una decisión aislada. Se construye con repetición, con conciencia constante, con pequeñas elecciones que, acumuladas, crean una nueva forma de vivir. No es espectacular, pero es efectivo. La disciplina suele malinterpretarse como una obligación pesada, algo rígido, casi impuesto, pero en realidad es una elección. No nace del castigo, nace de la claridad. Cuando alguien tiene claro lo que quiere, la disciplina deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. No se trata de hacer todo perfecto ni de tener una fuerza de voluntad inquebrantable. Se trata de decidir una y otra vez hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando sería más fácil rendirte, porque las ganas cambian. Hoy están, mañana no. Si dependes de ellas, tu progreso será inestable. Pero cuando eliges disciplina, eliges constancia. Y la constancia tiene algo que la motivación no tiene, continuidad. Avanza aunque sea lento, pero no se detiene. La disciplina no elimina la dificultad, la organiza. Te da estructura en medio de caos, dirección en medio de la duda. No hace que las cosas sean fáciles, pero hace que sean posibles. Porque reduce la fricción de decidir cada día desde cero. Ya no negocias contigo mismo todo el tiempo. Ya tomaste una decisión y la sostienes. Muchas personas esperan sentir ganas para actuar, pero la disciplina funciona al revés. Actúas y luego aparecen las ganas. El movimiento genera motivación, no al contrario. Y entender eso cambia completamente la forma de enfrentar cualquier proceso. Elegir disciplina también implica renunciar. Renunciar a lo inmediato por algo más significativo. Renunciar a la comodidad momentánea por un resultado más grande. Y esa renuncia no es pérdida, es dirección. Es decirle sí a algo más importante. El problema es que la disciplina no es visible al principio. No genera resultados inmediatos. Es silenciosa, repetitiva, incluso aburrida, y por eso muchos la abandonan antes de ver sus efectos. Pero todo lo que realmente vale la pena tiene ese mismo patrón. Requiere tiempo, consistencia y paciencia. El control de la vida no viene de tener todo bajo control, sino de entender que sí depende de ti, tus decisiones, tus hábitos, tu forma de responder.
No puedes controlar las circunstancias, pero puedes controlar tu postura frente a ellas. Cuando alguien empieza a tomar decisiones conscientes, deja de vivir en piloto automático. Ya no reacciona a todo lo que pasa, empieza a elegir cómo actuar. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente el rumbo. No es un cambio externo, es interno. No necesitas cambiar todo tu entorno para empezar a dirigir tu vida. Necesitas cambiar la forma en que decides dentro de ese entorno. Porque siempre hay un margen de elección, incluso en situaciones difíciles. Cada decisión es una oportunidad de ejercer control. No control absoluto, pero sí suficiente para avanzar. Elegir levantarte cuando no quieres. Elegir intentarlo cuando tienes dudas. Elegir seguir cuando es incómodo. Decisiones acumuladas crean dirección. Muchas personas esperan el momento perfecto para tomar el control, pero ese momento no llega. Porque el control no aparece cuando todo está alineado, aparece cuando decides actuar a pesar de no tener todo resuelto. Cuando dejas de esperar condiciones ideales y empiezas a trabajar con lo que tienes. No se trata de grandes cambios de un día para otro. Se trata de pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo, de elegir mejor una y otra vez, de equivocarte, corregir, de avanzar sin necesidad de garantías. El control de tu vida no es un destino, es una práctica diaria. Una suma de decisiones que, aunque parezcan insignificantes, terminan definiendo quién eres y hacia dónde vas. El lenguaje que usas revela quién eres cuando nadie te obliga. No quiero muchas veces esa evasión, una forma elegante de evitar el esfuerzo, el riesgo, la incomodidad. Mientras tanto, quiero no es solo un deseo, es un compromiso con todo lo que viene incluido: disciplina, errores, constancia y consecuencias. No puedes separar lo que quieres de lo que cuesta conseguirlo. La incoherencia aparece cuando dices una cosa y haces otra, cuando quieres resultados pero evitas procesos, cuando entiendes el camino pero eliges excusas. Y cada excusa, aunque suene lógica, te aleja de lo que dices que quieres. Asumir consecuencias cambia todo, porque te obliga a dejar de culpar afuera y empezar a mirar adentro. Te hace consciente de que cada decisión, incluso la más pequeña, tiene un impacto directo en tu vida. Y ese nivel de responsabilidad transforma tu mentalidad. La disciplina deja de ser una obligación y se convierte en una elección diaria. No dependes de las ganas, dependes de lo que decidiste. Y en esa repetición silenciosa empiezas a construir control. No sobre todo lo que pasa, sino sobre cómo respondes, cómo actúas, cómo avanzas. Al final, no es un tema de palabras bonitas, es un tema de coherencia. Porque lo que dices importa, pero lo que haces define. Cambia tu no quiero por un quiero con responsabilidad y tu vida deja de ser una excusa para convertirse en una decisión.